lanzamos nuestra nueva serie que va a durar 2 meses y la temática principal es, ¿qué cosa? La familia. Vamos a estar nosotros hablando de la familia para apoyar a nuestras familias, para que se fortalezcan. Y a mi esposa le gusta mucho ver los shows esos donde agarran una propiedad, un apartamento, una casa y empiezan a arreglarla. Y siempre ponen, pintan las paredes y ponen un sofá nuevo, una silla nueva, cuelgan un cuadro nuevo y luce espectacular. Pero eso no es lo que la familia necesita hoy. Las familias nuestras no necesitan ningún sofá nuevo, ni ningún cuadro, ni que nadie pinte ningún cuarto. ¿Por qué? Porque el problema está en los cimientos. El problema está en las tuberías, está en las cañerías, está en el cimiento fundamental de nuestra familia. Y si eso está corrompido, si eso se está rompiendo, si eso se está destruyendo, ¿qué importa que usted ponga un sofá nuevo, verdad? Entonces, no estamos aquí para buscar soluciones fáciles. Y por eso es que vamos a compartir 7 pecados que pueden hundir tu familia. Pero eso es como cuando uno va al médico y uno quiere saber qué cosa. ¿Cuál es el problema? Una diagnosis, una respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que tengo? Pero no solamente necesitamos eso, sino que también necesitamos saber cómo arreglarlo, cómo superarlo, cómo vencerlo. Y por eso es que vamos a estar hablando de estos 7 pecados que en la tradición cristiana se conocen como los 7 pecados capitales o 7 pecados cardinales, los principales. ¿Y cuáles son esos pecados? Bueno, ustedes ya conocen muy bien quiénes son: el orgullo, la ira, la avaricia, la asedia. ¿Saben lo que es la asedia? La pereza, la lujuria, la gula y la envidia. Estos 7 pecados han destruido sin piedad a las familias desde el principio de los tiempos. Y estos 7 pecados son como cánceres en nuestra familia de hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren saber lo que es el cáncer? ¿Todo el mundo qué? Yo fui al médico esta semana porque mi esposa piensa que yo tenía algo aquí en la coronilla de mi cabeza. Y entonces la doctora dice, bueno, pues tenemos que chequearlo por cáncer. Y me abrieron un hueco, tengo un cráter en el cráneo. Y ahora están pasando el proceso ese de biopsia, a ver si tengo cáncer o no. Pero ¿cómo está? Nadie quiere oír eso en una familia, de que tenemos nosotros cáncer. Y por eso es que queremos nosotros enfrentar estos 7 pecados, porque son culpables de una multitud de derrumbes en nuestras familias. Ellos son los culpables del abuso físico, sexual y mental en nuestras familias. Ellos son los culpables del divorcio, del suicidio adolescente, del aborto, del embarazo adolescente, de la desviación social, de las enfermedades mentales, de todo tipo de adicciones, de la pobreza, inclusive de asesinato y muchas cosas más que tienen en sus raíces a estos 7 pecados. Y probablemente usted piensa que usted esto no le impacta, que su familia está a salvo del daño de estos 7 pecados. Incluso usted puede pensar que como usted es parte de esta iglesia, de esta congregación, o como que usted es parte de alguna organización social o lo que sea, que a usted esto no le va a pasar. Algunos de ustedes tal vez piensan hasta que Dios nos va a proteger de estos 7 pecados y piensan que tú y tu familia son la excepción a la regla y que estas 7 maldiciones nunca te tocarán. Bueno, estamos para decirte que estás equivocado y que llegaste tarde, porque ya están afectando a nuestra familia. Los 7 pecados estos corren libres y por sus anchas en nuestra sociedad. Si antes no lo hacían, hoy ellos
lo están haciendo. De hecho, en nuestra cultura actual, que está moralmente invertida y al revés, estos pecados ya no son pecados. Inclusive algunos se consideran hoy virtudes y se les da premios por eso. Y se hacen shows de realidad para demostrar el efecto de estos pecados. Y ahora no son simplemente pecados, sino que son derechos. Usted tiene el derecho de expresar su ira. Usted tiene el derecho de expresar su codicia. Usted tiene el derecho de demostrar en grande su avaricia. Y no vamos a hablar del orgullo, para eso tenemos otro sermón. Lo cierto es que esta mentira viciosa de estos 7 pecados está impactando a nuestra familia directamente y nos está llevando hacia el mismo infierno. Pero no estoy hablando del infierno que viene cuando usted muere sin Cristo. Estoy hablando del infierno que vive una familia cuando estos 7 pecados son desencadenados en ella. Y yo he visto infiernos en familias que yo he podido ver en mi ministerio. Yo estaba hablando con mi esposa sobre esto y ella me decía, cuenta historia. Digo, no, es que puedo citar con nombre y apellido cientos de personas y cientos de familias que he conocido en mis años de ministerio que han sido destruidos y que sus familias son como esa casa destartalada que vieron en el video, que usted lo que ve es el escombro, lo que usted ve es lo que quedó después que pasó la tragedia. No hace falta porque ustedes saben lo que yo estoy hablando, ustedes conocen. Y lamentablemente todos estos 7 pecados comparten el mismo efecto de que pueden operar intergeneracionalmente a través del tiempo. A ver, no quiero confundirlos. A ver, digan ustedes, intergeneracional. Intergeneracional. Y también voy a usar la palabra transgeneracional, que es más o menos lo mismo. Quiere decir que va de una generación a otro, que el pecado de los padres surge a los hijos, impacta inclusive hasta los nietos. Y por eso es que estamos nosotros viendo a estos pecados que al principio de la historia del cristianismo, los teólogos de la iglesia primitiva dijeron que estos 7 pecados eran cardinales, que estos 7 pecados eran capitales. Y cuando dicen capitales quiere decir que el efecto de ellos termina con la consecuencia de ¿qué? De la muerte. De la muerte. Los hijos terminan pagando consecuencias por pecados que no cometieron. ¿Cuál es el ejemplo perfecto en la Biblia? Del pecado transgeneracional o intergeneracional. Usted abre la Biblia en la primera página. ¿Cómo se llaman los señores que Dios creó? Adán y Eva. ¿Y cuál fue el lío de Adán y Eva? Que ellos, ¿qué hicieron? Comieron de la fruta prohibida, del árbol prohibido. Y como consecuencia de su pecado, nosotros ahora estamos experimentando lo que se llama el pecado original. Cada niño que nace hoy, nace bautizado en el pecado original. ¿Cuántos de ustedes saben cómo era la fruta que Adán y Eva comieron? ¿Cuántos de ustedes saben a qué sabía? ¿Cuántos de ustedes saben a qué olía? No conocemos nada, pero estamos pagando nosotros el precio. Estamos cargando la culpa de aquel pecado transgeneracional. Y nosotros somos los que estamos como ejemplos actuales. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva sucede en nuestras vidas. Entonces nosotros caemos en dos, se puede decir, en dos cajitas. La primera cajita es que usted es la víctima de un pecado transgeneracional. Por ejemplo, yo di el ejemplo ahora de ¿quién?
de Adán y Eva, y nosotros somos las víctimas del pecado original, porque cuando pasó aquello en el Edén nosotros no estábamos. Sin embargo, estamos ahora nosotros pagando. O puede que usted sea el victimario. Puede que usted es el que está cometiendo un pecado que va a impactar a sus hijos, que va a impactar a sus nietos y hasta a sus bisnietos y a los hijos de sus hijos. Y por eso es que hoy hemos escogido un pasaje que, para serles honesto, es bien extraño en la Biblia. Y es un pasaje que nosotros acabamos de leer en Segunda de Samuel. Inclusive en el libro de Segunda de Samuel aparece como algo extra, como algo que sobró. Ya en el primer libro de Samuel contaron la historia de Samuel, de Saúl, de David. En el segundo entra David y termina Saúl. Y bueno, viene la historia de cómo David está consolidando su reino, se convierte en el rey de la época dorada de la historia de Israel, y ¡pum!, aparece ya al final, cuando está hablando ya de lo que está terminando, él dice, bueno, vamos a resumir aquí, y en los días de David, no sabemos en qué días de David, y vamos a hablar de eso en un momento. Un pasaje que aparece sin mucha explicación, no tiene ningún telón de fondo o contexto, y por eso es que yo quiero explicarlo con 3 palabras, ¿ok? Y yo creo que ustedes me ayuden con esto. La primera palabra es el pecado, la segunda palabra son las consecuencias, y la tercera palabra obviamente es la solución, ¿ok? Pecado, consecuencia, solución. Entonces vamos a empezar con los pecados de los padres que no pueden ser ignorados, porque la tentación nuestra es ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes tienen alfombra en la casa? Y antes que vienen las visitas agarramos una escobita y metemos todo para dónde. Hay cosas que nosotros dejamos enterrados, hay cosas que nosotros metemos en el closet, hay cosas que nosotros guardamos porque no queremos nunca oír más de ellos. Sin embargo, los pecados de los padres no pueden ser ignorados. Vemos aquí en la Biblia, en este pasaje, que viene un año de hambruna. Parece que no llovió, parece que no. Ok, pasa un año de hambre. Eso es normal, mal año. Después pasó, ¿qué cosa? Un segundo año. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ya no es coincidencia, ya esto tiene algo por detrás. Vamos a ver qué pasa. Y un tercer año, y ya David dijo, no, esto está malo. Y entonces dice la Biblia que David, se cree que fue después que estuvo de rey en Hebrón, como rey de Judá, que estuvo, se cree que unos 9 a 10 años. Y entonces después él fue a ser rey de todo Israel. En este momento en que entra como rey de todo Israel, es que se cree que sucede este evento. Y entonces dice que había una hambre, una hambruna, por decirlo así, en todo aquel país. Y entonces David viene y dice la Biblia que buscó la presencia del Señor. O sea que fue y le preguntó al sacerdote, que tal vez usó el Urín, el Tumín, no sabemos cómo, pero Dios se comunicó con David y le dijo, el problema es el pecado. Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta. Literalmente quiere decir una familia que vertió sangre. No tiene que haber sido un poquito de sangre, era bastante sangre. Parece que algún tipo de matacina. Dice, porque él dio muerte ¿a quiénes? A los gabaonitas, ¿ok? A los gabaonitas. Y en la Biblia no aparece. No aparece ningún relato de Saúl. Prácticamente exterminó la casa de Aitob, el sacerdote, mató un montón de gente en otros lados, pero no aparece ningún registro de que mataron a ningún gabaonita. Pero ustedes recuerdan quiénes eran los gabaonitas. Los gabaonitas, ¿se acuerdan cuando estábamos en Josué, en el libro de Josué? Ellos son los que se aparecieron disfrazados de que venían de un pueblo lejísimo y nosotros hemos venido y mira para aquí cómo estamos, queremos hacer un convenio con ustedes, un pacto de alianza. Dios le había dicho a Josué y al pueblo, no hagan ningún pacto de alianza con la gente que vive aquí. Y entonces ellos dijeron, sin consultar a Dios, bueno, esta gente viene de lejos, hicieron el pacto y después se dan cuenta de que eran vecinos.
Y los gabaonitas con su astucia habían burlado a Josué y a los líderes del pueblo. Y entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, lo que hicieron fue que les perdonaron la vida, porque ese era el pacto. Y le dijeron, ahora ustedes van a ser los leñadores y los aguadores del pueblo. Y cuando se levanta el templo, ¿quiénes eran los aguadores y los leñadores del templo? Pues los gabaonitas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida es parcelada, es distribuida según ¿qué? Según las tribus. Y entonces tenemos la situación de que todas las ciudades de los gabaonitas, que eran 6 o 7 por ahí, y todas las aldeas se las dieron a una tribu en su parcela. Y adivinen qué tribu era. La tribu de Benjamín, que de por sí tenía una parcela pequeña. Y entonces en la tribu de Benjamín se levanta el primer rey. ¿Y cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Y Saúl se levantaba en su pueblo, en Gabá, miraba para afuera y decía, mira los gabonitas, allá están. Y lo que están haciendo es tomando espacio. Están usando el oxígeno de nosotros, están usando la leña de nosotros. Esta gente tenemos que eliminarla. Dice que parecía que él tenía celo por Israel. Hay que eliminar a esta gente para tener nosotros más espacio. Y parece que le fue arriba a los gabonitas. Y parece que acabó con la mayoría de los gabonitas. No quedaron muchos. Saúl muere en guerra. Saúl murió en desobediencia a Dios. Saúl antes de morir invocó a una bruja que vino y trataba de hablar con Samuel. Y aquello fue un desastre. Y la vida de Saúl terminó en un desastre, pero nunca buscó el perdón por sus pecados. Y entonces surge la situación de que viene entonces a relucir el pecado de este hombre. Y un pueblo, un rey, que no tenían que ver nada con esta situación, de pronto están pagando, ¿por qué? Por los gastos de otros. Por los gastos de otros. Las decisiones de Saúl ahora están impactando a la familia de Saúl. Y aquí es donde nosotros encontramos que surge esta hambruna, aún cuando ya Saúl había muerto, pero su pecado estaba cruzando líneas, ¿qué? Intergeneracionales. El pecado de Saúl estaba cruzando líneas intergeneracionales. Y entonces vemos ahora las consecuencias, ¿ok? Vimos que los pecados no pueden ser ignorados porque surgen. Al igual que la sangre de Abel clamaba a Dios de la tierra, la sangre de los gabonitas estaba clamando a Dios también. Y hay consecuencias. Saúl hizo lo que hizo sabiendo que estaba mal. Saúl tal vez pensó, hace 400 años que se hizo el pacto y ese pacto no sirve para nada. Vamos nosotros a hacer aquí lo que necesitamos, vamos a extirpar a estos gabonitas, vamos a coger la tierra que nos pertenece, nosotros la necesitamos y fuera. No pensó en las consecuencias. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que cuando la gente peca, nadie piensa en las consecuencias. Me voy a emborrachar y voy a manejar. Y después, ay, tremendo choque, mataron a 3. Ay, pastor, yo no quise. Yo conozco la historia de una chica que iba con su amiga, se emborracharon. Jovencitas, y entonces se estrellaron contra una cerca en Hialeah. Ahí en el canal de Hialeah había una cerca, se estrellaron. Y la amiguita que venía al lado, el pincho de una cerca, se le metió por aquí y salió por acá. Y después esa niña lloraba. Esa niña, que ya es una mujer, jamás va a poder olvidar la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense cómo usted echa eso para atrás. Las consecuencias para la familia de Saúl fueron terribles, porque sus hijos, 2 de sus hijos y 5 de sus nietos tuvieron que pagar con su vida, porque vino David y le dice a los gabonitas, ¿qué puedo hacer para pagar, para expiar, para hacer restitución a ustedes por esto? Y ellos, ¿qué le dijeron? No nos interesa el dinero. Y no nos interesa que nadie venga a ser salvador de nosotros. Pero sí queremos 7 de la familia de Saúl.
que se nos entreguen. Ahora, ¿qué creen ustedes que hicieron esa gente cuando los recibieron? Óigame, los felicitamos, ustedes tienen el número de suerte. ¿Cómo creen ustedes que trataron a esos hijos y nietos de Saúl? Tiene que haber sido horrible. Imagínense ustedes la ira de un pueblo en aquellos 7. Yo no creo que murieron así suavecito. Y para colmo, dice aquí que ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron? Los ahorcaron en el monte delante del Señor. Los ahorcaron en el monte. ¿Qué monte? El que estaba frente al pueblo de Saúl, Gabá. Y frente a ese pueblo, para que todo el mundo lo viera. La realidad es que hay cosas que son difíciles de traducir. La palabra que se traduce ahí por ahorcar, no es eso lo que hicieron. Nosotros cuando pensamos en una horca, ¿qué cosa es? Una soga que... Pero eso no es lo que hicieron. Lo que hicieron fue que cogieron un palo, como de este alto. Hicieron una estaca. Y esa estaca la metieron en el suelo. Y la estaca quedaba como a esta altura. Y cogieron entonces probablemente ya los cadáveres que los habían matado. Y entonces los levantaron y los engancharon. Los empalaron. Eso es lo que quiere decir ahorcar. Eso fue lo que hicieron. Los empalaron delante del pueblo de Gabá en una colina para que todo el mundo lo viera. ¿Y qué dice la Biblia de esta gente que son empalados? Maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y eso fue lo que hicieron. Pero hubo una señora que, la madre, imagínense, sus 2 únicos hijos empalados delante del pueblo. Ya los cadáveres aquellos empezaban ¿a qué? A oler mal. Ya empezaron a venir los animales que se subían por el poste y los pájaros que venían volando, y aquello se convirtió en un espectáculo. Y aquella mujer se convierte en un espantapájaros viviente. Y ella empezó ¿a qué? ¿Qué dice ahí? A tratar de proteger aquellos cadáveres de la desecración de aquellos animales. ¿Pero cuánto tiempo lo hizo? Dice que al principio de la siega, ¿sabe cuánto fue eso? Más o menos ahora en mayo. ¿Saben cuándo vinieron las lluvias? Se cree que en octubre. O sea que por varios meses esta mujer estuvo ahí a la intemperie de día y de noche como un espantapájaro viviente para que aquellos cadáveres no fueran desecrados. Las consecuencias son terribles. Las cárceles de hoy. ¿Cuántos de ustedes han ido a una cárcel hoy? Algunos de ustedes yo sé que trabajan ahí, algunos son ministros en las cárceles. Yo he tenido que ir muchas veces a las cárceles. Un día de estos, si ustedes quieren reírse, pregúntale a mi esposa la experiencia de ella en una cárcel. Pero vemos aquí que las cárceles están llenas de hombres y mujeres que están cumpliendo condenas por sus crímenes, pero muchos de ellos son reflejos de los pecados de sus padres y de sus abuelos. Muchos de ellos están ahí y nosotros sabemos que eso, sí, yo estoy aquí por mi papá. No, la realidad es que muchos están ahí por el pecado transgeneracional de la cual son víctimas. El padre ausente es la razón principal por la cual la mayoría de los hombres están en la cárcel. Las madres adictas a la droga son la razón principal de mujeres que se sienten completamente desgastadas en la vida que han vivido. Todos ustedes son conscientes de los niños de cocaína. ¿Saben cuáles son los niños de cocaína? Y es un espectáculo terrible ver un niño de eso. Un niño, un bebé que nace ya adicto a la droga, con todas las características de un drogadicto. Y sin embargo ese bebé jamás tomó ninguna droga. ¿Pero quién fue la que lo tomó? La mamá. Y la mamá no pensó 2 veces en que su pecado iba a impactar ¿a quién? El divorcio. La gente ve el divorcio como, bueno, ya yo no te amo más, me voy a divorciar.
los hijos de los divorciados, los hijos que pasan un divorcio, eso es terrible, es desgarrante el impacto que tiene en la vida de ellos. Yo no he hablado con nadie que viene y me dicen, yo estoy contentísimo de que mis padres se divorciaron. Ni he visto a nadie que me ha dicho, lo mejor que yo hice en mi vida fue divorciarme. Porque siempre queda, ¿qué cosa? Una marca. Siempre queda un dolor, siempre queda un vacío. Entonces, lo que vemos nosotros es que si tenemos padres abusivos, los hijos, ¿qué van a hacer? Abusivos. ¿Por qué? Porque gente herida hiere. La gente que son heridas, esa misma gente que hace, son los que hieren. Los muchachitos, esos que son los bullies, los que andan por ahí de depredadores en la escuela, en las casas, ¿cómo los tratan los padres? Así. Y es un reflejo. Eso es lo que estamos nosotros viendo. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Qué pecado transmitieron tus padres, tus abuelos, que están devastando tu vida y es posible que tú ni siquiera te des cuenta? Tú estás tratando de cambiar el sofá y pintar una pared y poner un refrigerador nuevo y no te das cuenta de que los cimientos de tu familia están socavándose, se están destruyendo. Estás experimentando la culpa de pagar un pecado que tú no cometiste. Hay personas que están pagando pecados que ellos no cometieron porque fueron sus antepasados y usted siente la culpabilidad. Usted ve cómo usted está viviendo y usted dice, ¿por qué? Este es el por qué. Y entonces vamos a la solución. Vimos que el pecado no se puede ignorar. Vimos que las consecuencias son terribles. Pero hay una solución. Y la solución es enmendar los pecados de los padres lo antes posible. Aquí entramos ya en términos de teología. Lo que es la expiación, lo que es la retribución. ¿Por qué? Porque Dios demanda justicia. Dios es un Dios que es amor, pero también es justo. Dios demanda justicia. La justicia demanda retribución. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. No hay pago por el pecado. Entonces el pueblo del Antiguo Testamento tenía que matar bueyes y cabras y tenía que matar pájaros y bueno, un montón de cosas, rituales que se hacían. ¿Para qué? Para hacer algo por aquello que había que pagarse. David sabía que había que hacer algo. Alguien tenía que expiar, que enmendar los pecados de los padres. El tablero no se borra cuando tú te mueres. Cuando Saúl se murió, uno dice, bueno, ahí, colorín colorado, el cuento se ha acabado, ahí quedó todo. No, el pecado de Saúl siguió. Impactó todo un pueblo. Entonces, ¿a quién tenemos que empalar en su familia? Yo sé que algunos de ustedes tienen. Yo creo. No es un chiste. ¿Quién paga por el pecado de tu familia? ¿Quién paga por tu pecado? Con el fin de salvar a nuestras familias, Dios cogió 2 palos y unos clavos y empaló a su hijo delante de la ciudad de Jerusalén en un monte. Es interesante que esta historia del Antiguo Testamento tiene un eco en lo que sucedió en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Es interesante que el pecado transgeneracional de Adán y Eva se pagó en una colina fuera de Jerusalén cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue empalado en una cruz. Es interesante que por generaciones y generaciones sigue el pecado, pero también es interesante cómo por generaciones y generaciones
sigue la bendición de Dios. Y esto se hace posible a través de Jesús el Mesías. Él es el que nos da a nosotros la oportunidad de hacer alto. Él es el que nos da la oportunidad de decir basta. Él es el que nos da la oportunidad de limpiar todo y empezar otra vez. Quiero leerles un pasaje en Primera de Juan que es una belleza. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante. Y dice así. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Amén. Sí. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos. Yo no quiero decir que ustedes caen en eso, pero hay un montón de gente que dicen que son parte de la iglesia, que dicen que son parte de una familia genuina, que dicen que son parte de una familia saludable, que dicen, pero su vida, en vez de estar en la luz, ¿está en qué? En las tinieblas. Dice un dicho que hay santos que no hacen bulla porque andan con alpargatas. Y muchos de nosotros, después se los explico, muchos de nosotros en nuestras vidas hay cosas que no se dicen, hay secretos de familia que no se comparten, hay cosas que son tabús. Y esas son las cosas que tenemos que sacar, ¿a dónde? A la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea que no hay barreras, no hay barreras. Ayer yo estaba hablando con una persona que me decía que la familia de su madre no se hablaba con la familia de su padre y que se odiaban. Y que esta persona creció experimentando el odio de la mitad de su familia. Eso es lo que está hablando aquí. Que si hay luz, entonces en toda la familia, ¿qué hay? Hay comunión. Y aquí en la iglesia, si hay luz, ¿qué hay? Comunión. Y entonces dice, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a repetir nosotros, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. El pecado de Adán, limpio. El pecado de Saúl, limpio. El pecado mío, limpio. Todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué fue lo que pasó con David y los gabaonitas? Ahí Dios le dijo, esto es el pecado, y ahí se confesó. Ahí fue donde se confesó. David dijo, esto es lo que está pasando. Los gabaonitas dijeron, esto es lo que hay que hacer. Y eso fue lo que se hizo. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer frente al pecado que tenemos en nuestras familias, que están socavando la simiente de nuestra familia? Bueno, aquí hay dos tipos de personas. Voy a pedirle que bajen su rostro, cierre su ojo y usted medite en esto, ¿ok? Aquí hay dos personas, aquí hay personas que han sido víctimas del pecado intergeneracional. Aquí hay personas que un pariente los violó. Aquí hay personas que una madre los humilló y los abandonó. Aquí hay personas que un abuelo le hizo algo que hasta el día de hoy no han podido quitarse de arriba ese pecado. Aquí hay personas que son víctimas y sienten esa culpabilidad y saben que hay algo que no está bien. Están experimentando hambre espiritual, están experimentando hambruna en su vida. No dan el fruto que tienen que dar. ¿Por qué? Bueno, porque están bajo esa maldición que heredaron de un antepasado. Cuando el Hijo de Dios fue empalado en las afueras de Jerusalén, Él abrió la oportunidad para tú recibir paz
y descanso, y para que ese pecado fuera perdonado y limpiado de la historia. Si esa es tu situación, ahí donde tú estás, ora para que el Señor comparta ese perdón contigo. Yo no puedo decirte a ti cuál es tu pecado. Yo no puedo venir y decirle, el pecado tuyo y de tu familia es este. No, pero el Espíritu Santo, el trabajo de Él es convencer de pecado. Ese es su trabajo, eso es lo que Él hace, ese es su ministerio. Y ahora nosotros vamos a orar para que el Espíritu Santo a ti te indique. Y el otro grupo de personas son aquellos que son los victimarios, son los que han cometido el pecado que impacta a la familia. Y muchas veces ni se menciona por temor a las repercusiones, a las consecuencias. Pero esos pecados tienen que ser confesados. Usted tiene que arrepentirse. Señor, venimos delante de ti para que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, nos convenza de pecado, como solo tú sabes hacer. Tú eres el que entras en lo profundo de nosotros y nos indicas. De la misma manera en que el rey David recibió la información de la situación, de las consecuencias de aquel pecado de Saúl que ya no existía, pero su pecado seguía. Señor, aquí hay personas que están viviendo bajo la culpa, bajo la condena y las consecuencias de pecados que ellos no cometieron. Señor, que nosotros podamos ver y entender y saber que nosotros podemos venir delante de ti y ser limpios de esa carga, de esa culpa, de esos pecados. Que la retribución se llevó a cabo en la cruz del Calvario, en las afueras de Jerusalén. Señor, aquí hay personas que cometemos pecados que afectan a nuestros hijos, que afectan a nuestros nietos y bisnietos. Señor, ayúdanos a nosotros ser movidos al arrepentimiento por tu Espíritu Santo. Señor, cámbianos. Cámbianos. Si usted, el Espíritu Santo le está demostrando lo que tiene que hacer, y hay un pecado que usted está combatiendo, ahí donde usted está, póngase de pie. Vamos a orar todos juntos. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor. Y qué manera tan bella de poder cerrar así. Pero nosotros como familia espiritual queremos unirnos contigo. Ahí donde usted está, póngase de pie y venga delante del Señor y diga, Señor, hay este pecado que yo necesito que tú limpies de mi familia. Puede que tú estés como los gabaonitas, viviendo, o como el pueblo, viviendo la condena de un pecado. Y este es el momento. Puede que tú seas el que estás cometiendo pecado en tu familia y que tú tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname. Y yo sé que requiere valor, pero el impacto en la familia es tremendo. Y no voy a entrar en detalle porque usted sabe lo que es, pero hay un montón de maneras en que nosotros pecamos. La pornografía, la manera en que nosotros nos conducimos. Una de las cosas que yo aprendí de mi padre es no beber. ¿Por qué? Porque mi padre sabía lo que pasaba en los bares y vio lo que vio con los borrachos y cómo trataban a sus familias. Y él dijo, yo no quiero eso. Y yo no quiero eso para mis hijos tampoco. Y por eso es que yo no bebo. Y quiero que mis hijos lo hagan. Ahora, esas son decisiones que usted tiene que tomar. Dele el alto al pecado. Ahí donde usted está, usted le puede decir al Señor, Señor, yo me arrepiento, perdóname, límpiame. La sangre de Cristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres misericordioso y grande. Gracias, Señor, porque hace 2000 años el Hijo de Dios fue empalado delante de Jerusalén en un monte que parecía un cráneo, una calavera. Y para todo
el mundo, para toda la historia. Ahí se levantó el monumento del perdón de Dios, el perdón de los pecados que heredamos de Adán y de Eva, y el perdón de nuestros pecados, y el perdón del pecado de nuestros padres también fue empalado en aquella cruz y pagado por la sangre y el cuerpo de Jesús. Un cuerpo quebrantado, una sangre vertida inocentemente por nuestro pecado. Señor, aquí hay personas que con mucho valor se levantan delante de ti, claman a ti para experimentar la paz, para experimentar el perdón, para experimentar el saldo del pecado y poder decir: la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, límpianos, límpianos como individuos, límpianos en nuestra iglesia, Señor, límpianos en nuestra comunidad y límpianos de los pecados de nuestro país también, Señor, porque de todo tenemos que dar cuenta. Señor, venimos delante de ti confiados en el sacrificio de aquel que murió en la cruz, que fue sepultado y después de 3 días resucitó para darnos vida a nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por siempre. Señor, yo te pido que tú le ministres a cada persona que hoy está buscando de ti para experimentar la paz del perdón de los pecados intergeneracionales y de nuestros pecados también, Señor. Líbranos de esa plaga, líbranos de esa maldición, en el nombre de Jesús.